tardes, buenas noches, desde cualquier parte del mundo donde te encuentres. Bienvenidos a Domingos con Coach en el Mundo. Como siempre, todos los domingos tenemos un tema muy interesante para que las personas encuentren respuestas, encuentren contenido, para que compartan si piensan que a alguien les puede servir este programa. Bueno, el tema de hoy va a ser muy interesante. Tengo una súper invitada. Creo que es nuestra invitada más joven que hemos tenido a Coach en el Mundo. Ya se las voy a presentar porque el tema se necesitaba una persona joven para que nos cuente su experiencia. El tema que vamos a tratar hoy es cómo las separaciones conflictivas afectan a los hijos. Entonces, para este tema, para este día y para este domingo de cafecito, en el cual tenemos también nuestro cafecito, tengo mi súper invitada, Diana Camila Moreno. Hola, Cami, ¿cómo estás? Hola, Sandra, mucho gusto. En serio, gracias por invitarme a este evento, esta reunión. Como ya saben, mi nombre es Diana Camila Moreno Lara. Soy de Colombia, vivo en Casanare. Tengo 20 años, soy estudiante universitaria para terapeuta. Eh, Me estoy, ¿cómo se dice esto? ¿Graduando? Voy estudiando mi carrera y estoy creciendo en mi carrera y estoy aquí ahora mismo, que es, en serio, qué orgullo estar aquí. Bueno, y nosotras súper contenta de tener una chica maravillosa, bellísima en este programa porque le das luz y más vida todavía. Bueno, Cami, como ya sabes, el tema de hoy es un tema, digamos, delicado, pero lo vamos a tratar en un modo muy tranquilo. Además, creo que la información que vamos a compartir hoy va a ser de mucho valor y puede servir para que otras personas también lo tengan como punto de referimiento. Entonces, vamos a hablar, como ya saben, de cómo las separaciones conflictivas afectan a los hijos. Cami, bueno, cuéntanos ya, como las personas se imaginarán, tus papás se separaron hace algunos años. Yo la historia de Camila la conozco bien y voy a hacerle preguntas a medida de la historia que ella me compartió. Tus papás se separaron cuando tú tenías, digamos, una edad muy de niña. Y bueno, quiero que por favor nos cuenten, nos compartas qué recuerdas del momento en que tu papá y tu mamá se separaron. Pues mis papás se separaron cuando yo tenía 6 años, a los 7 años ya se había completado la separación. Cuando se separaron, la verdad no fue una de las mejores formas, debido a que fue porque papá pues le llegó un trabajo súper bueno en otro lugar, en otro municipio, entonces le tocó irse y afectó mucho la distancia y pues no sé, siempre hubo como un nivel de desconfianza y creo que eso dañó todo y se generó conflictividad. Ujú. Y bueno, ¿tú recuerdas el momento cuando tu papá se va para otro lugar? ¿Tú qué sentiste en ese momento que ya empiezas a darte cuenta que tu papá y tu mamá ya no van a estar juntos? La verdad me afectó mucho debido a que no se terminó de la mejor forma. Papá normalmente no duró mucho tiempo, o sea, se fue, pero él volvía cada 2 meses, cada 3 meses. Él estaba en constante regreso, pero como te digo, siempre la desconfianza y eso tuvo que ver mucho. Fue súper complicado porque cuando se separaron no fue de la mejor manera y también fue porque mi mamá es una mujer joven y mi papá ella es un poco más mayor que ella y Ujú. siempre hubo como una dependencia y para rematar mi hermano pues se fueron otra vez al municipio donde le estaba trabajando mi papá y se fue con mi hermano. Entonces fue complicado debido a que me quedé sola con mi mamá, era ya muy pequeña y lo único que pensaba era ser el pilar para ella, o sea, para que no pasara ese duelo tan fuerte y me tuviera a mí. Entonces me tocó ser muy madura desde muy joven para ser ese apoyo emocional para ella. Ujú. Y tú, Cami, eres consciente, en ese momento eres consciente de que tu mamá necesita como un pilar
para que atraviese esa situación? ¿Tú te das cuenta en ese momento de que puede ser de grande ayuda para tu mamá? La verdad sí fue gran ayuda porque, como te digo, mamá era una mujer muy joven. Ella no tomó demasiado bien la separación, ya que debido a tener una dependencia, papá la sacó muy joven de casa. Entonces, literalmente, papá era como la dependencia de ella, era el pilar de ella. Y ella se desboronó, eh, tomó caminos que siempre complicaron el camino. Ujú, Entonces siempre me tocaba estar ahí. Como te digo, ella va para el Pilar y estuvo muy joven. Entonces mi mamá comenzó a trabajar a cierta edad cuando se separaron con mi papá. Ella ya muy poco trabajando, entonces también tenía turnos muy largos. Me tocó depender mucho cómo aprenderle a cocinar más rápido, a ser más juiciosa, o sea, tanto en tener la casa, ser muy responsable, ujú, pues también ser independiente porque literalmente no quedaba, ya no le queda mucho tiempo para mí. Entonces, hacer tanto los trabajos, tanto reuniones escolares, todo eso lo pasé solo. ujú. O sea que tú vives como una, digamos, una parte de tu infancia en modo muy maduro, porque ya tienes que empezarte a hacer más cargo de la casa, ya las cosas de los juegos de niña se van como cambiando por roles de mujer de casa. Sí, eso, pues aunque normalmente cuando yo era, pues anteriormente digo, cuando era niña, más niña, esto, la verdad no me llamaba mucho la atención tanto los juegos, pero considero que sí era muy consentida y me tocó dejar eso de lado y comenzar a ser apoyo y no que yo fuera la que necesitara ese apoyo en el transcurso de mi desarrollo. Ujú. Bueno, cuéntanos, en cambio ya, por ejemplo, cómo viviste, digamos, ese momento de separación donde ya tu papá y tu mamá no están juntos, cómo tú empiezas tu relación ya cuando estás un poco más grande con tu papá por separado y con tu mamá por separado. O sea, tú ibas a dormir a casa de tu papá o él venía a tu casa o tú salías con él. ¿Cómo empieza esa relación ya cuando ves que tu papá no está más en tu casa? Para ser sincera, cuando se separaron, mi hermano se fue, duró cierto tiempo con mi papá, fueron casi 3 añitos, donde hubo un desarrollo que pues siempre pasé también tiempo constante cuidando a mi mamá. Entonces, después de 3 años volvió mi hermano, debido a que mi mamá lo extrañaba demasiadísimo y papá en cierto tiempo volvió a donde estamos viviendo, en el municipio donde estamos viviendo, pero en esos 3 años casi no hubo comunicación, casi no hubo visitas, entonces siempre me afectó demasiado porque como te digo, fui ese apoyo independiente, pero obviamente ese apoyo también necesitaba el apoyo, entonces siempre se generó una independencia, ya que eso fue que me afectó de ya más mayor. Entonces, después de eso que él llegó, ya nos reuníamos, pero nos reuníamos muy poco, la verdad, porque la disponibilidad de él era muy poca debido a que no encontraba mucho trabajo, no había demasiadas oportunidades para él aquí y fue muy pocas las visitas, pero creo que, como te digo, siempre fui como cuando antes de separar, fui consentida, entonces el que me daba más ese cariño era él. Entonces, para mí era una alegría, era lo mejor que puede haber, a pesar de, pues, el tiempo que estuve en ese desarrollo del divorcio, ese duelo. La verdad, para mí, él fue lo mejor. Visitarlo era lo mejor. Entonces, la verdad, no siento rencor contra ninguno de los dos porque, bueno, todos tenemos que pasar por algo feo en nuestras vidas. Entonces, ellos no tenían la culpa. Ujú. Además, creo que la situación también te ayudó a madurar mucho, ¿no? A ser más consciente de que, bueno, hay relaciones que funcionan y hay otras que no funcionan y a un cierto punto de la vida, pues si ya hay algo donde las dos personas no se encuentran bien,
pues es justo tomar la decisión de que cada uno coja su camino. Y yo creo que eso te ayudó a madurar también en tu niñez. Camila, cuéntanos después, bueno, ya cuando tu papá y tu mamá, ya tu papá regresa nuevamente a tu casa, ¿cómo entonces es después la relación con tu hermano? Porque hay separaciones en donde los hijos, bueno, se dividen y también se deteriora la relación entre los hermanos o a veces se vuelve más fuerte. ¿Cómo fue en tu caso esa relación con tu hermano? Pues creo que no me afectó tanto con mi hermano, pero hubo un cambio en mi mamá, que esto no sé si habrá sido por el tiempo que no lo vio, pero como yo fui la que me quedé en la casa y en ese tiempo yo, como te dije, fue el apoyo tanto responsabilidades como en Uh todo. -huh, Como te digo, yo cocinaba, yo hacía todos los labores, yo estaba pendiente de ella, estaba pendiente de todo, rendía económicamente, sino que académicamente porque era una niña, obviamente. Entonces, creo que ella dependió mucho y creo que ella, cuando él llegó, como era, mejor dicho, para él era lo mejor ella era lo mejor del mundo, tenerlo cerca. Y lo entiendo, porque yo también sentí una felicidad al verlo, lo extrañaba, porque cuando éramos más chiquitos, nosotros peleábamos mucho, pero creo que eran unas peleas de esas cuando tú peleas, pero se quieren demasiado. claro. Entonces yo lo quería demasiado, yo lo consentía demasiado cuando era niño, lo defendía demasiado. Y, pero lo que pasa ahí fue que mi mamá como que ya veía que yo ya hacía todo sin que yo a mí me mandaran y toda la cosa. Entonces mi hermano pues era el consentido, descartó de ciertos oficios y cosas porque ya los hacía yo. Entonces, mamá ya dependía mucho de mí, entonces era yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer aquello, y no sentía ese nivel como ¿De démosle igualdad? estos oficios de igualdad, démosle esto a él y que ella haga esto para quitarle cierto peso. Entonces, no, o sea, siempre me exigía, me exigía, me exigía, me exigía. Entonces no sentía esa igualdad que merecía en ese entonces, porque yo antes lo hacía, pero era porque literalmente estábamos solas, no teníamos un apoyo. Eh, tenía un familiar en Yopal, pero en ese momento pues él estaba en su vida y nosotros estábamos en nuestra vida y no teníamos Ajá. apoyo. Entonces no sentía ese apoyo de mi hermano en ese entonces. Y creo que eso afectó mucho, pero pues no era la culpa de él mucho, sino que era culpa ya en ese entonces de mi mamá, de no darse cuenta de lo que yo merecía también. Claro. Y es que a veces las separaciones de los papás llevan a eso, ¿no? Llevan a crear, digamos, amores y preferencias en los hijos que pueden ser conscientes o inconscientes. Generalmente son inconscientes, ¿no? Donde sin darse en cuenta dan más a uno que al otro y eso también, digamos, daña emocionalmente a quien, digamos, es dejado un poquito de lado, ¿no? Porque después te crea como la falta de merecimiento o la parte de autoestima también digamos, te la afecta porque has visto que los otros han recibido más de ti, ¿no? Por algún modo, por alguna situación, han recibido más afecto, más comprensión. Después, bueno, yéndonos más hacia adelante, más, digamos, cuando ya eres un poquito más grande y empiezas a ser consciente, ¿no? De que, bueno, de que tu mamá puede, consciente más a tu hermano, digámoslo así. Aunque eso no quiere decir que no había amor por ti, porque siendo tu mamá, te amaba, pero tenía también, digamos, ese amor por tu hermano que era diferente, digamos, diferente al tuyo. Cuando ya tú eres un poquito más grande, Camila, ¿cómo empiezas, digamos, ya tú cuando te estás acercando hacia los 18 años, qué sucede en la vida? ¿Cómo es tu relación con tu papá? Porque hay momentos en que cuando los papás se separan, que ya cuando yo tengo 18 años tengo el poder de elegir con quién quiero estar. Entonces, ¿cómo vives esa situación?
Para ser sincera, ahorita mismo, pues mi mamá en ese entonces también tenía una pareja, ya tenía otra hija. Entonces, papá hubo un tiempo que la verdad no, ya no había comunicación tanto con él, ya no me podía comunicar tanto con él por Z y X cosas que tenía. Entonces, hubo como un momento donde me sentí muy sola debido a que creo que no afectaba el hecho de que mi mamá estuviera con alguien más. Y también porque el poco amor que me daba, o sea, se lo estaba dando a él cuando yo era el pilar para ella, ¿sí? Entonces me sentí como traicionada y no sentía el cariño que ella supuestamente me debía dar en ese entonces y se lo daba a otra persona. Entonces me sentí traicionada, estaba en negación, pero para ser sincera, el Señor fue un gran pilar también para mí porque me ayudaba y hacía ciertas cosas que pues yo soy muy independiente, él me ayudaba, entonces me sentía bien debido a que era como una imagen paterna en ese momento, pero me está ayudando, pero obviamente no puedo decir que es como mi padre porque yo tengo mi papá, pero fue de demasiada ayuda en ese entonces, pero como te digo, siempre estaba en negación, me sentía muy traicionada, papá no aparecía tampoco en ese entonces, entonces me sentía, estaba como en mi pubertad, se puede decir para mí, porque celosa de todo, me sentía traicionada para rematar los tratos, porque duró mucho tiempo ese favoritismo de mi mamá y de tanto por mi hermano y como la nueva llegada de alguien más me sentí muy traicionada, me sentía mal, esto, tenía pensamientos que no debía irme, cosas así, entonces no sabía, me sentía, yo no sé si fuera pubertad, como te digo, pero en serio hasta irme de casa así no tenga para dónde ir, pero en serio me sentía mal en ese entonces. Me afectó Ujú. mucho porque, como te digo, no podía ver en mis ojos, no cabía nadie más que mi papá, sino mi papá, y estando con mi mamá, sí. Y a los 18 años, 17 17 me cansé, la verdad ya no aguantaba más, no me sentía ya yo misma, ya estaba mal sentimentalmente, mentalmente, no descansaba, tuve problemas de salud, tuve tanto así que se me caía el pelo y me salían huecos de tanta estrés Ujú. y estuve enferma. Una migraña muy severa me dio de todo, me dio, o sea, depresión, salpullidos de esos que salen cuando uno tienes como ansiedad y todo eso. Estaba mal y intenté comunicarme con mi papá. Me fui de casa y ahí estuve como en otra zona de confort porque la verdad te pasa que estás llorando por algo pequeño, pero literalmente viene ese llanto con mucho atrás, o sea, con más carga de lo que debería venir. Entonces, cualquier cosa que veía que algo me ocasionaba, lloraba por cosas que no era eso, pero era otras cosas que venían detrás de mí. Y no Ujú. podía, pues, expresarme. Como te digo, siempre me tocó ser mayor y cuando me expresaba, para ellos era, usted no es así, usted qué hace llorando, usted es fuerte, usted Usted es deje de la llorar, o fuerte. sea, no podía expresarme, sino siempre era fuerte. Tenía que ser fuerte para ellos, porque como te digo, un pilar no se puede caer. Entonces, si tienes que Ujú. ibas a hacer eso, no podías expresarte porque para ellos ya no es aceptable. Tú fuiste esto y vas a quedarte siendo esto. Entonces, me afectó mucho y eso me viene persiguiendo desde ahora y no sé cuánto durará. Bueno, Camila, de todas maneras, yo de verdad que te felicito porque eres muy madura para hablar en esos términos, como lo dices, para darte cuenta, para reconocer tu dolor, expresarlo. Eso se necesita tener un cierto nivel de madurez porque muchas personas tendemos a esconder nuestro dolor por vergüenza a ser juzgados o a ser criticados, ¿no? O por parecer débil, porque y yo te entiendo porque en algún momento de mi vida yo también era la fuerte de la casa, la que usted no porque usted tiene, la que usted no necesita porque usted puede. Entonces, también, como dices tú, el pilar también se puede caer, ¿no? Porque también somos humanas y también necesitamos
a veces sentirnos apoyadas, sostenidas de alguien. De todas maneras, yo te felicito porque de verdad que eres una chica muy inteligente para manejar esta situación. Bueno, después de que ya tú decides que te vas a vivir con tu papá, porque llega el momento en que tú tomas fuerza en tu vida y decides que ya te vas a vivir con tu papá, ¿no? ¿Tú sientes, Camila, que toda esta situación te hizo en realidad volver más fuerte? Porque a veces, si vamos a mirar los problemas como problemas o los vamos a ver como oportunidades, oportunidades para aprender, ¿no? Oportunidades para ser más fuertes, ¿no? Porque esa también es una oportunidad cuando te vuelves fuerte porque aprendes a afrontar la vida y a no desboronarte en el primer intento, sino a ir hacia donde quieres. Entonces, ¿tú consideras que esta experiencia cambió algo en ti, positivo o negativo? ¿Qué cosas sientes tú? La verdad, pienso que es tanto positivo como negativo, porque cuando yo llegué donde mi papá, papá es una persona ya más relajada, más enfocada en la paz mental de uno, más en el descanso, en el de tú tienes que descansar, tienes que enfocarte también en ti. Esto, tú te puedes expresar, dime lo que sientes. Papá es mucho, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Entonces necesitaba eso, que me preguntaran eso, el de ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes? O el cómo ha estado tu día, o sea, que tuvieran el mínimo interés en mí. Entonces sentí un relajo, pero me sentía culpable, no sé, me sentía como eso no es lo mío, eso creo que no fue como desde muy pequeña me lo preguntaron o algo así. Entonces me sentía extraña que me lo preguntaran porque no sabía cómo contestar a esas preguntas y siempre era bien, bien. Entonces se me hizo una rutina diferente porque ahora descansaba, pero eso ahí viene, o sea, descansaba, pero a la vez me sentía culpable porque, como te digo, o sea, tú te acostumbras a una rutina anteriormente y se te fue esa rutina. Se te fue el estar pendiente, el estar ahí, si hubo un problema, ella se ponía triste o algo así, yo estaba ahí, entonces ya no estaba ahí, ya no estoy ahí. Entonces mi mamá también tiene otra hija que yo fui, que la ayudé a criar, fui mayor parte Ujú. para ella, para criarla. Entonces me sentía culpable porque ella aún está muy pequeña y no estoy ahí para ayudarla a cuidar. Ya no voy a estar para cuando estén mal, ya no voy a estar para cuando en serio haya problemas. Entonces me afectaba mucho porque aquí no hay problemas, donde estoy con mi papá no hay problemas, no hay dificultades. Habrá dificultades, pero se solucionan, siempre hay soluciones para todo. Entonces me sentía ciertamente culpable porque no estoy haciendo nada y los abandoné. En mi mente siempre lo es, abandoné, la abandoné. Pensaba más en mi hermana porque me afectaba mucho debido a que no quiero que ella observe ni pase lo mismo que yo. Entonces, como yo no tuve pilar, yo seré el pilar de ella si llega a pasar una cierta situación así. Entonces, estaba pensando eso. Si me fui, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo estoy? ¿Cómo le pregunto? ¿Quién le va a preguntar lo que me están haciendo ahorita? O sea, ya que aprendí a interesarme más en otras personas, no solamente en ayudarlas en todo psicológicamente y olvidarse de mí, sino preguntar en ella también y que ella también se base en preguntarle a los demás. No que simplemente hace un tratamiento de dependencia, sino que también pregunte y también se sienta, se exprese. Ujú. Entonces me sentí culpable. En ese entonces me sentí culpable, pero a la vez sentí paz. No sé cómo cómo hacerlo entender porque estoy en una balanza. Bueno, en realidad, Cami, no somos culpables de la experiencia de nadie, no vinimos a salvar a nadie, no es tarea de nosotros venir a evitarle a otras personas que vivan su experiencia.
porque en las experiencias, así como tú viviste la tuya, es justo que tu hermanita viva la suya, porque eso la va a fortalecer y tú no tienes que sentirte culpable de eso. Un día ella aprenderá, así como tú, que gracias a esas experiencias que ella viva, es que aprende a afrontar la vida mejor, a ver la vida de otro modo. Imagínate si todos tuviéramos una persona que nos evita de sufrir, pues nunca aprenderíamos a valorar la felicidad si tenemos a alguien que no nos deja sufrir. También tenemos que sufrir para valorar la felicidad. También tenemos que caernos para podernos levantarnos. Entonces yo creo que tú no tienes que sentirte en culpa más, ni sentirte que eres indispensable para nadie, ni tampoco para tu mamá, ni para tu hermana, ni para tu hermano, porque es justo que cada uno viva su experiencia y que tú vivas la tuya. Tú tienes que pensar a tu vida, lograr tus metas, tus proyectos, y en futuro si puedes ayudar a tu hermana en algo, bien venga, porque obvio que estamos para sostenernos unos a otros, pero no es tu obligación. No te sientas, no te cojas cosas, deberes que no son tuyos. Es algo que te metiste sola aquí, pero es algo que tienes que sola sacarlo. Ella estará bien, Cami. Bueno, Cami, yo te agradezco por haber estado aquí, por haber compartido con las personas que nos ven, que nos van a ver en diferido tu experiencia. Si tú quisieras aconsejarle o darle un mensaje a los jóvenes en donde están atravesando situaciones similares o donde están sufriendo a causa de la separación de sus papás, ¿qué les aconsejarías? Yo creo que mi error fue haber nunca hablado, Uh-huh, porque me enfoqué mucho en ayudarla, que se me olvidó cómo me siento. uh-huh. Entonces yo cuando te digo lo de mi hermano es porque lo sentía yo, pero como te digo, llegué a una etapa de rebeldía cuando ya estaba cansada y me expresé. Y ya a ellos se les hizo raro expresarme después de de ya de tanto tiempo sin haber dicho nada o haberlos como hecho saber sobre cómo me sentía. Entonces, pues mi recomendación es cuando pasen un luto, cuando pasen estas situaciones, expresarse también con la persona que anda en luto, porque no solamente importa esa persona, importa también uno mismo. Claro, Entonces, ayudarse entre los dos, no solamente una persona, sino crecer y mejorar los dos o las personas con las que esté pasando el luto, porque si te quedas callado, te acostumbras a guardar y guardar. Y siempre uno llega a un límite donde te expresarás y todos te van a apuntar. Te apuntarán y te sentirás mal y mejor callarás y seguirás porque así te acostumbras. Entonces es claro. mejor siempre expresar. Si algo Y no te gusta, así, mejor dicho, expresarse, o sea. Siempre dar la opinión de uno, siempre dar cómo te sientes. Si te gustó algo, dilo. Si no te gustó una acción, dilo. Si te dolió esto, dilo. Si no te gustó la atención de esta persona, dilo. Si no te gustó algo, decirlo, hablar. claro, y creo que de verdad sea el mejor consejo que le puedas dar a los jóvenes. Bueno, Camila, te agradezco por haber estado aquí, por haber compartido tu historia, que es totalmente sincera. No preparamos nada porque quería que tú te expresaras con toda la autenticidad que hay en tu corazón. Y bueno, quiero agradecer a todas las personas para que se unan a Coach en el Mundo, para que se suscriban, compartas. Si piensas que esta información puede ayudar a alguien, por favor, envíasela. Regálale esta entrevista porque puede ayudar a dar claridad a muchas personas. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Chao.